Buenas tardes, gracias infinitas por este espacio. Bueno, mi nombre es Fernanda de Luca, yo soy trabajadora social, tengo 48 años, estoy casada hace 25 años con mi esposo, estuvimos 6 años de novio, o sea que compartimos más de 30 años juntos. Él tiene 26 años de docencia. El 7 de octubre de 2021 nos despertamos una mañana. Hacía 8 años que trabajaba en un jardín de infantes de un barrio muy vulnerable de la ciudad de Santa Fe. Y mientras desayunábamos con mi hijo mayor, al mismo tiempo que recibimos el llamado de la directora, vemos en los medios de comunicación que había una manifestación de padres en la puerta del jardín con su foto y la leyenda de violador. En ese momento el alma se nos cayó al piso. Pensamos inmediatamente asistir al gremio para ver cómo procedíamos, más allá del miedo y del desconcierto. Confiábamos en que era un malentendido y que en poco tiempo se iba a descubrir que no era lo que había sucedido. Mi marido se presenta a la comisaría de la mujer con un abogado que llamamos y que nos pasaron en ese momento nuestros amigos. Al mediodía queda inmediatamente detenido. Vuelvo a mi casa con mis 3 hijos y a las 2 de la tarde nos dicen que salgamos de la casa porque nuestro domicilio circulaba en las redes sociales. Me costaba creer que tenía que dejar mi casa. Salí con lo opuesto. A las 5 de la tarde, un grupo de familias entró a mi casa, la incendió y asesinó a nuestras mascotas. En el término de 6 horas, nuestra vida había dado un vuelco tremendo. Nos había arrasado un huracán. 2 días después, en la audiencia de prisión preventiva, que yo no me había podido comunicar con mi esposo, nos presentamos con nuestros amigos, con sus compañeros de trabajo, con la familia en la plaza frente a tribunales para acompañarlo de alguna manera. No teníamos comunicación con él y nos agredió la familia, me golpearon, me tiraron al piso, me patearon y la policía no pudo detenerlos. Todos los videos de lo que sucedió en mi casa, que filmaron mis vecinos, donde se identificó a todas las personas que entraron, saquearon, vandalizaron, la robaron, incendiaron y mataron a mis mascotas, están en la justicia hace 3 años y no hay una sola persona detenida. En ese momento pensamos y confiábamos en que la justicia iba a tener los elementos para descubrir rápidamente que esto era un error. Él tenía 26 años de docencia, una trayectoria intachable, 8 años en el jardín, 600 alumnos por año, más de 4.000 alumnos en toda su historia. Santa Fe es una ciudad chica. Es muy difícil pensar que un docente se levanta un día con un perfil pedófilo repentino y empieza a tocar niños en una clase de educación física. Sin embargo, nada de esto impidió que para investigar lo que siempre supimos que debía ser investigado y que cualquier sospecha debe ser investigada, que no necesitaban vulnerar ninguno de sus derechos. Sin embargo, él quedó 8 meses detenido a partir de ese momento. Y a pesar de que el espacio donde él dictaba las clases estaban tomados por cámaras de filmación, que la Fiscalía intencionalmente no preservó en el momento de los hechos, porque de hecho las familias vandalizaron el jardín y desde el primer momento estuvo presente la policía y no resguardó las filmaciones para poder obtener realmente la prueba que podía, o incriminarlo o desincriminarlo. No solo eso, sino que la denuncia que surge porque una mamá no le cree a su nena que se cayó en la rueda del tractor que estaba enterrada en el patio y se había lastimado la ingle, se había golpeado, y sin tener ningún signo físico, le relata eso a su mamá y su mamá se desespera, se angustia excesivamente. Ella reconoce que la amenaza y le grita para que le diga la verdad, para que le cuente qué le hicieron, porque algo le pasó en el jardín, no podía ser que ese dolor fuera por una caída. La lleva a un primer hospital público, en ese hospital la atiende una pediatra, una psicóloga, una psiquiatra y una trabajadora social. Le dicen a la mamá que se quede tranquila, que su nena solo cuenta que se cayó en la rueda, y la mamá no le cree. Entonces ese mismo día la lleva a otro hospital y hace el mismo recorrido y le vuelven a decir lo mismo. Y no le cree. Y entonces hace la denuncia en la unidad de delitos de género, una unidad fiscal especial en Santa Fe, que encontró en las denuncias de género una vía rápida para alcanzar eficiencia en condenas efectivas con un relato y ascender en la carrera judicial.
que deriva a esta niña que ya había sido revisada 2 veces en el término de 12 horas por 2 profesionales médicos, al médico policial traumatólogo, con una especialización de 6 meses en abuso infantil, a que la revise y la hisope, a pesar de que la niña decía que se había caído en la rueda de la hamaca. Después de eso, la mamá empieza a viralizar en audios de WhatsApp que su niña había sido abusada por el profe de educación física. Inmediatamente los padres concurren al jardín, lo incendian, agreden a los docentes y surgen 4 denuncias más. La Fiscalía, desoyendo todos los informes médicos de la primera intervención, deriva a las niñas a ser entrevistadas por el equipo de niñez del Servicio Local Municipal, que contraviniendo todas las recomendaciones de las guías de buenas prácticas de UNICEF, la Ley Provincial de Niñez de la provincia, su decreto reglamentario y el decreto de abordaje de niños en situación de violencia sexual que existen en la provincia, deriva a las niñas a ser nuevamente entrevistadas en el término de 24 horas. Para algunas niñas era la 5ª intervención, por un equipo del servicio local donde participa una abogada que era abogada personal de la fiscal del caso y que además era la socia de la abogada querellante que toma uno de los casos en el juicio. Con esos informes del equipo del servicio local logra la imputación en el término de 48 horas y la prisión preventiva por 8 meses. Solo con esa construcción irregular, ¿no?, de informes y de pruebas, desestimando todos los informes que no le servían y desestimando todo el testimonio de todos los docentes, de los espacios físicos. Era época post-COVID, había protocolos de distanciamiento, con lo cual todas las actividades tenían muchas directrices respecto al juego que se podía hacer, sin contacto, sin persecución, en un contexto donde realmente era imposible que esto sucediera si alguien hubiera querido encontrar verdaderamente la verdad. Nunca pensamos que nuestro peor enemigo en este caso sería la justicia. Cuando nos tocó entender por qué nos había pasado esto, pensábamos qué podríamos haber hecho diferente para no atravesar esta situación, qué podría haber hecho Juan distinto esa semana. Y no había nada que pudiera haber hecho diferente. Nada de lo que él hizo en ese día o en todos sus años de carrera podían haber evitado que esto pasara. Nos costó mucho entender por qué se desatan estas denuncias en los jardines, que es algo que pasa a lo largo de todo el país, como le pasó a la mamá de Facundo, como le pasa a la mamá de Darío Céspedes en Santa Fe, que está condenado en una situación muy similar a la de Juan, a 9 años de prisión, siendo absolutamente inocente y con todas las irregularidades en el proceso de investigación penal. Nos costó mucho entender y defendernos en un contexto donde la sola denuncia te deslegitima para cuestionar la acusación, pero también para cuestionar el proceso con el cual se te investiga. He recorrido todos los organismos de la provincia de derechos humanos, a los legisladores que se encargan de controlar el accionar de los fiscales, he presentado denuncias a la Comisión de Acuerdo, a la Secretaría de Niñez de la Municipalidad, a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno de la provincia de Santa Fe. Porque nadie puede entender cómo puede ser, si 5 niños dicen que algo pasó, es indudable que pasó. Cómo uno puede pararse frente a los medios, que ya en sus titulares sentenciaban una culpabilidad, enfrentarse a la violencia desmedida de los padres y enfrentarse a la justicia que no tenía la menor intención de investigar, ya tenía lo que necesitaba. Nos costó mucho entender que estas denuncias a veces no se desatan por la intención de causar un daño. Esos papás ni lo conocían a Juan. Se desata por una mamá con un miedo desmedido, que no sabe interpretar lo que está sucediendo y que no es bien acompañada por los organismos del Estado, que en lugar de acompañar, contener, sostener y brindar recursos para proteger a los niños, no hace más que echar leña al fuego y construir de eso una causa. Y por el contagio que esta noticia se da a través de los grupos de WhatsApp, que genera un miedo desmedido, una paranoia y un interrogatorio cargado de angustia y de inducción en los niños de muy corta edad, a tal punto de que en la Cámara Gesell una niña declaró que el profe Juan le tocó la cola en la clase de educación física y se comprobó que nunca había tenido clases con el profesor Juan porque había dejado el jardín antes de que comiencen las clases presenciales. Hasta ese nivel pudimos comprobar la contaminación que esos niños tenían en su relato, un relato muy escueto, poco circunstanciado y sin detalles, pero que valía
lo necesario para construir una condena. 25 años de prisión pidieron para Juan. Enfrentamos el juicio el 27 de agosto de este año. Un juicio que duró más de un mes con más de 100 testigos, testigos que fueron ofrecidos desde el primer momento. La Fiscalía contó con todos los testimonios, no solo de todo el personal del jardín, sino de todos los compañeros, exalumnos, de toda la carrera de Juan, más de 100 testimonios hablando de quién era. Todos estos testigos pasaron por el juicio y luego de un mes de testigos y donde además pudimos demostrar el abordaje absolutamente irregular, inadecuado y diría yo casi de asociación ilícita entre el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Local de Niñez, que debía proteger los derechos del niño, y la querellante, se demostró la inocencia de Juan. No hay nadie detenido por los hechos vandálicos de nuestra casa, no hay nadie que esté acompañando a estos niños que durante 3 años estuvieron atravesando un proceso judicial de absoluta revictimización por parte del propio Estado que debía protegerlos, una revictimización absolutamente innecesaria y solamente conducida al fin de lograr una condena. En el fallo absolutorio no solamente se lo absolve a Juan de culpa y cargo, sino que se pide al Ministerio Público de la Acusación que se investiguen las actuaciones, que se investigue la falta de diligencia para preservar los registros fílmicos que hubieran evitado estos 3 años de sufrimiento para Juan y para 5 niñas, y quiero creer que también para esas familias. Yo no puedo decir a ciencia cierta de que alguna tuvo la intención de generar una falsa denuncia. Pero si el Estado, que es el responsable de proteger a los niños sobre todas las cosas y por fuera de cualquier prejuicio o preconcepto, no puede considerar dentro de las hipótesis de investigación la posibilidad de que el abuso no exista, de que la falsa denuncia sea una realidad, está dejando a esos niños subjetivamente construidos como niños abusados, aunque nunca hayan pasado por esta experiencia. Entonces creo que necesitamos que tipificar el delito de las falsas denuncias permita que se considere dentro de las hipótesis de investigación la posibilidad de que la denuncia no sea cierta, que se puedan encontrar otras explicaciones. Porque no hay mayor verdad para estos niños que la posibilidad de que ese abuso no haya existido. No puede existir una justicia que considere que la condena ciega a una persona es justicia. Esta realidad que pasa y que cuento, que es la que contó la mamá de Facundo, pasa a lo largo de todo el país con miles de docentes en las mismas circunstancias. Algunos absueltos, algunos sobreseídos, algunos con sus causas archivadas y otros condenados injustamente. Este año murió Lucas Manuel Puig, docente de La Plata, absuelto en 2015, cuyo juicio fue anulado por un juez que hoy está condenado por fraude y vuelto a juzgar, condenado a 35 años de prisión. Murió en la cárcel un año después de haber quedado preso, esperando el fallo de casación por falta de atención médica por un cáncer no detectado. Dejó a su esposa y a sus 4 hijos y a todos los docentes del país que nos inspiramos en su lucha, con los chicos no, con los docentes tampoco. Y pregamos por una justicia que realmente proteja a los niños, que tenga perspectiva de niñez, que realmente se valga de todos los elementos científicos para poder descubrir la verdad en cada caso que se le presenta. Es un gran desafío poder descubrir cuáles son las verdaderas víctimas, porque a ellas les debe todos los mecanismos de protección que creó el Estado luego de tantas luchas de las mujeres para alcanzar una sociedad libre de violencia. No podemos permitir que esos mismos mecanismos sean utilizados para falsas denuncias y que en el medio las principales víctimas sigan siendo los niños. Muchas gracias. Era
¿Cuánto tiempo estuvo preso tu marido y en qué lugares? Juan quedó preso ese mismo día, fue llevado a Rosario, estuvo 2 meses detenido en Rosario, a 130 kilómetros de nuestro domicilio, y luego volvió a la ciudad, a la cárcel de las Flores en Santa Fe, estuvo allí durante 6 meses. Él quedó en libertad en la audiencia preliminar, que es una audiencia que se realiza para presentar las pruebas que van a ser dirimidas en el juicio, y en esa audiencia el juez valoró que no había elementos necesarios suficientes para mantenerlo en prisión preventiva y lo dejó en libertad hasta el juicio. Muchas gracias. A vos.